La cena del domingo en casa de mi suegra ni siquiera había llegado al café cuando mi esposo levantó su bourbon, me apuntó con 2 dedos y soltó: sin mí, ella no tendría nada. Todos se rieron. Y no fue una risita educada, fue una carcajada de verdad. Denise, mi cuñada, se echó para atrás en la silla. Rick, su marido, casi se ahoga con el té helado. Entonces Marilyn, mi suegra, me sonrió por encima de su copa de vino y añadió: y sería una don nadie. Eso provocó otra ronda de risas. Volteé a ver a mi esposo. Mark seguía sonriendo, así que le dije: ¿quieres contarle? Su sonrisa se le borró tan rápido que casi daba risa. Marilyn se dio cuenta. Bajó la copa. ¿Contarme qué? Mark me miró a mí y luego a su mamá. Nada, dije yo. Nada. Él agregó: Laura está siendo dramática. Yo solo asentí. Está bien. Esa simple palabra le molestó más que si le hubiera aventado la servilleta en la cara. Se le notaba. El resto de la cena, Mark no dejaba de revisar mi expresión cada vez que creía que yo no me daba cuenta. Marilyn trató de cambiar el tema preguntándole a Denise por su cocina remodelada. Rick empezó a hablar de los impuestos prediales. Alguien mencionó a los Bengals. La plática familiar normal fue regresando poco a poco a la mesa, como si hubiera estado escondida debajo todo ese tiempo. Yo me comí medio pedazo de pay de queso. Mark casi ni tocó el suyo. Llevábamos 26 años casados, el tiempo suficiente para saber cuándo estaba enojado, avergonzado, asustado, o fingiendo que no era ninguna de esas cosas. Esa noche era las 4 al mismo tiempo. En cuanto subimos a la camioneta, cerró la puerta del conductor con más fuerza de la necesaria. ¿Qué se supone que significó eso?, preguntó. Me puse el cinturón. ¿Qué cosa? Me miró fijamente. Lo de, ¿quieres contarle? Ah, eso. Sí, Laura, eso. Miré por el parabrisas hacia el porche de Marilyn. Todavía tenía ese ganso de cerámica junto a la puerta, al que le cambiaba el atuendo según la temporada. Esa noche traía puesto un suéter rojo de Ohio State. Podría preguntarte lo mismo sobre cuál fue el chiste, le dije. Él soltó un suspiro. Ay, por favor. No, en serio. ¿Cuál parte tuvo gracia? ¿La de que yo no tendría nada sin ti, o la de que tu mamá dijera que yo sería una don nadie? Fue una broma de sobremesa. Ah, sí. Sí. A todos les pareció divertida. Encendió el coche. Estás haciendo de esto algo que no fue. Luego se salió del estacionamiento y cometió el error que cambió toda la conversación. Además, dijo, todos saben que yo he cargado con nosotros económicamente. Volteé a verlo. ¿Todos? Ya sabes a qué me refiero. Sí sabía. Ese era justo el problema. Cuando Mark y yo nos casamos, no teníamos gran cosa por la cual pelear. Él tenía 29 años, yo tenía 26. Rentábamos un dúplex en Worthington, donde la vecina de arriba pasaba la aspiradora a las 6 de la mañana todos los sábados, como si le tuviera un rencor personal a la alfombra. Yo trabajaba en seguros comerciales. Mac trabajaba para una empresa regional de limpieza y odiaba casi cada minuto de eso. Hasta que una noche llegó a la casa, dejó las llaves sobre la mesa de la cocina y dijo, yo puedo hacer esto mejor que ellos. Le pregunté, ¿hacer qué? ¿Manejar todo el negocio? Así fue como nació Bennett Commercial Services. No en una oficina, ni con inversionistas. En la mesa del comedor de nuestra casa, Mark se encargaba de las ventas y de las cuadrillas. Yo me encargaba de todo lo que él odiaba: facturas, seguros, nómina, llamadas con clientes, papeleo de proveedores, pagos atrasados. Hubo noches en que me quedaba ahí sentada con una calculadora, un cuaderno y café ya frío, mientras Mark andaba midiendo edificios de oficinas para hacer cotizaciones. Durante los primeros años, cuando él decía esto lo construimos nosotros, lo decía en serio. Cuando nació Emily, reduje mis horas en la aseguradora. Después, renuncié por completo. En ese momento tenía sentido. El cuidado de niños salía carísimo,
La empresa estaba creciendo y alguien tenía que evitar que la contabilidad se convirtiera en un desastre total. Nunca sentí que estuviera sacrificando una carrera de manera dramática. Sentía que estábamos construyendo una vida juntos. Al menos así lo entendía yo. Cuando el negocio creció lo suficiente como para contratar a una gerente de oficina, yo poco a poco me fui haciendo a un lado. Y en algún punto del camino, el lenguaje empezó a cambiar. Empezamos la empresa se convirtió en cuando yo empecé la empresa. Después pasó a ser mi empresa. A Marilyn le encantaba esa versión. En las cenas de Navidad les decía a los parientes, Mark levantó ese negocio desde cero. En las carnes asadas soltaba, mi hijo nunca dependió de nadie. Casi siempre yo lo dejaba pasar. Corregir a tu suegra a mitad de la ensalada de papa casi nunca vale la pena. Pero años antes, Mark había dicho algo que no se me había olvidado. Estábamos revisando papeles de impuestos en su estudio cuando le dio unos golpecitos a una carpeta y dijo, algún día deberíamos poner en orden el papeleo de la propiedad del negocio. Yo levanté la vista. ¿Ponerlo en orden cómo? Ya casi ni participas en esto. Él se encogió de hombros. Poner las cosas donde realmente pertenecen. Me reí porque pensé que solo estaba siendo práctico, con esa manía suya que a veces sacaba de quicio. ¿Y dónde pertenecen?, le pregunté. Olvídalo, contestó. Y la verdad, casi lo olvidé. Hasta que, 6 meses antes de esa cena del domingo, Mark necesitó mi firma en unos documentos para refinanciar equipo de la empresa. Me senté en la isla de la cocina y de verdad los leí. Enterrada entre esos papeles había una copia del contrato original de la sociedad. Bennett Commercial Services, Mark Bennett, 50%. Laura Bennett, 50%. Exactamente como había sido desde el principio. Recuerdo ver esa página y pensar, pues claro, nunca fue un secreto. No era una herencia escondida ni un bien sorpresa que nadie conociera. Mark lo sabía. Yo lo sabía. Nuestro contador lo sabía. Pero con los años, Mark había empezado a tratar mi mitad como si fuera un simple tecnicismo, algo que quedó de los viejos tiempos, algo que contaba nada más en los papeles de impuestos, pero no en las cenas familiares. Yo nunca lo había confrontado por eso. No de verdad. Así que cuando le pregunté ¿quieres contarle?, en la mesa de Marilyn, no estaba revelando ningún secreto. Le estaba preguntando a Mark si quería contarle a su mamá la versión de nuestra vida que nunca incluía en sus discursos. Pero la expresión de su cara me dijo algo que yo no esperaba. Él pensó que yo sabía más de lo que en realidad sabía. Esa noche, ya en la casa, Mark se lavó los dientes, se metió a la cama y se quedó viendo el celular un buen rato. Luego dijo, no me vuelvas a hacer quedar mal así enfrente de mi familia. Yo giré la cabeza sobre la almohada. Yo te hice quedar mal. Él bloqueó el teléfono. Tú sabías perfectamente lo que estabas haciendo. No, yo sabía lo que tú estabas haciendo. Estiró el brazo y apagó la lámpara. Conversación terminada, según él. Me quedé ahí acostada, escuchando cómo se encendía la calefacción. Durante años me había preguntado si Mark de verdad apreciaba todo lo que yo había dejado atrás, todo lo que había ayudado a construir, y cuánto de mí misma se había ido esfumando dentro de la palabra esposa. Pero esa noche empecé a hacerme una pregunta distinta. Ya no era si él me valoraba, sino si simplemente había estado contando conmigo todos esos años, sin nunca detenerse a mirar de cerca. Lo raro es que el lunes por la mañana se veía exactamente igual que cualquier otro lunes. Mark preparó café. Yo vacié el lavavajillas. Él se quedó parado en la barra de la cocina revisando correos mientras yo trataba de encontrar la tapa de un tupper que, al parecer, había entrado en el programa de protección de testigos. ¿Vas a ir al súper hoy?, me preguntó. Probablemente. Ya no tenemos filtros para el café. Ya sé. Y esas mandarinitas, clementinas o como les estén diciendo esta semana. 26 años de matrimonio. Y, según parecía, eso era lo que venía después de que tu esposo le anunciara a un cuarto lleno de gente que tú no serías nadie sin él, clementinas. Mark me dio un beso en la mejilla antes de irse. Nos vemos en la noche. Está bien. Me quedé ahí parada, después de que se cerró la puerta del garaje,
con esa tapa de plástico tan tonta en la mano. Una parte de mí quería que él regresara. No porque quisiera otra pelea, sino porque quería que cruzara la puerta y me dijera, eso estuvo feo, perdóname. Pero no lo hizo. Para el miércoles, ya empezaba a preguntarme si era yo la que le estaba dando demasiada importancia al asunto. Da pena admitirlo, pero es la verdad. Cuando llevas tanto tiempo casada, no juzgas todo el matrimonio por una sola mala cena de domingo. Mark había estado a mi lado cuando murió mi papá. Había manejado en medio de una tormenta de hielo para ir por Emily a la universidad cuando se le descompuso el carro. Cuando me operaron de la vesícula, durmió en esa silla incómoda del hospital y solo se quejó una vez, lo cual, tratándose de Mark, era casi un acto de santidad. Teníamos historia. Historia de verdad, buena y mala. No tiras 26 años a la basura solo porque tu esposo se portó como un patán por culpa de un pay de queso. Eso era, al menos, lo que yo seguía repitiéndome. Entonces llamó Emily. Para ese entonces ya tenía 24 años, vivía en Cincinnati y trabajaba como fisioterapeuta. Normalmente me llamaba mientras manejaba de regreso a su casa, lo que significaba que me tocaban 40 minutos de tráfico, pacientes de los que no recordaba el nombre y quejas sobre lo caro que estaba el súper. Esa tarde, entre que me contaba que los aguacates costaban $2 cada uno y me preguntaba si todavía tenía sus anuarios de la prepa, le dije, ¿te puedo preguntar algo? Claro. ¿Tú crees que tu papá me respeta? Silencio. Alcancé a escuchar el clic de su direccional. Al fin dijo, «Wow». ¿Qué? No era hacia allá donde yo pensaba que iba esa conversación. Olvídalo. No, mamá, no debí preguntarte eso. ¿Quieres la respuesta de hija o la respuesta de adulta? Me senté en la mesa de la cocina. La respuesta de adulta. Otra pausa. Creo que mi papá te quiere. Esperé. Ella continuó, también creo que se ha acostumbrado mucho a actuar como si su vida hubiera pasado gracias a él solo. No dije nada. ¿Estás bien?, preguntó Emily. Sí. ¿Pasó algo? Nada que no pueda manejar. Esa fue una respuesta de mamá, y las dos lo sabíamos. Entonces le pregunté, ¿tú lo has notado desde hace rato? ¿Qué? Mamá, todo el mundo lo nota. Esa frase se me quedó grabada. No porque Emily estuviera tomando mi lado, porque no era eso. Me estaba diciendo algo peor, que lo que yo llevaba tiempo justificando en privado, ya se había vuelto visible para todos los demás. A la mañana siguiente le hablé a Frank Delany. Frank había sido el contador de la empresa desde que Emily todavía dormía en cuna. Tenía 67 años, usaba los mismos lentes de armazón delgado desde el 2003, y tenía la calidez emocional de un parquímetro. Su oficina estaba en un edificio de ladrillo cerca de Sawmill Road. Le dije que necesitaba copias de unos registros viejos de la empresa. No me preguntó por qué. Esa era otra cosa que me gustaba de Frank. Encontró el contrato de la sociedad y lo deslizó hacia mí sobre el escritorio. Ahí estaba, mi nombre, el nombre de Mark, 50% cada quien. ¿No ha cambiado nada?, le pregunté. Frank me miró por encima de los lentes. En cuanto a la propiedad, no. ¿Y sigo siendo socia? Sí. ¿Y esa línea de crédito vieja? Ahí sigues, como aval de la garantía. Me eché para atrás en la silla. O sea que soy lo bastante responsable para deber dinero, pero no lo bastante responsable para ser dueña de algo. Frank consideró eso. Legalmente, si eres dueña de algo. ¿Sabes a qué me refiero? Yo trato de no entender a qué se refiere la gente. Así evito problemas legales. Casi se me salió una sonrisa. Entonces su expresión cambió, apenas un poco. ¿Mark ha hablado contigo sobre alguna reestructuración? No. Frank se quitó los lentes. Eso me llamó la atención. ¿Qué pasa? Hace unos meses me hizo una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta? Quería saber si había alguna forma limpia de reducir tu porcentaje de propiedad en la empresa. Me le quedé viendo. ¿Te preguntó eso? Sí. ¿Por qué? Frank dudó un momento.
Su argumento fue que el papeleo ya no reflejaba la realidad práctica del negocio. Ahí estaba otra vez. Distintas palabras, mismo mensaje. No conté. Le pregunté, ¿te dijo que yo no merecía la mitad? No con esas palabras. ¿Qué palabras usó? Frank volteó a ver su computadora, como si la respuesta estuviera escondida ahí atrás. Dijo que tú no habías estado activamente involucrada en el negocio desde hace años. Y yo le dije, la inactividad no cancela automáticamente la propiedad. ¿Podría cambiarlo sin mi firma? Legalmente, no. Solté el aire que traía guardado. Frank añadió, aunque, de vez en cuando, la gente encuentra formas muy creativas de hacer su vida más cara. Me reí. No quería reírme, simplemente se me salió. Frank volvió a ponerse los lentes. Supongo que Mark no sabe que viniste a verme. No. Entonces te voy a dar un consejo sin que me lo pidas. Eso no suena nada a ti. Ha sido una mañana bastante imprudente. Esperé. Consíguete tu propio abogado. Ese viernes me senté frente a Rachel Kim en una pequeña sala de juntas en el centro. Rachel tenía 48 años, era directa sin llegar a ser grosera, y tenía la costumbre incómoda de dejar que el silencio se quedara ahí hasta que tú lo llenaras. Le expliqué la cena, lo de la empresa, el papeleo, lo de Frank, la pregunta de Mark sobre reducir mi porcentaje. Cuando terminé, Rachel dijo, primero que nada, ser dueña del 50% no significa que puedas llegar al banco el lunes y sacar el 50% del efectivo. No era mi plan. Qué bueno. Nos ahorramos las dos una tarde espantosa. Me cayó bien de inmediato. Me explicó que la propiedad del negocio y los bienes matrimoniales estaban relacionados, pero no eran exactamente lo mismo. Había deudas, repartos de utilidades, garantías, obligaciones de la empresa, temas de evaluación de por medio. Después juntó las manos. ¿Qué es lo que quieres? No estaba lista para esa pregunta. Quiero saber qué está tramando. Aparte de lo humillante que ya fue. ¿Quieres el divorcio? No sé. Esa respuesta me sorprendió por lo rápido que salió. Rachel asintió. Eso también se vale. Bajé la mirada hacia mi anillo de bodas. No quiero venganza. Bien. Bueno, a veces sí quiero. Eso la hizo sonreír. Si la venganza es tu objetivo principal, probablemente te voy a decepcionar. Mi objetivo principal es descubrir si mi esposo ya decidió que yo soy desechable. La sonrisa de Rachel se borró. Esa, dijo, es una pregunta mucho mejor. La autoricé para revisar todo lo que pudiera obtener legalmente, y lo que Frank pudiera entregarle con los permisos correspondientes. Después me fui a la casa. Mark estaba asando pollo. Me pasó un vaso de té helado y me preguntó por qué había tardado tanto. Diligencias, le dije. Solo asintió. Durante 3 días no pasó nada. El lunes en la tarde sonó mi teléfono. Era Rachel. Contesté desde el cuarto de lavado. Hola, Laura. Hay una bodega involucrada en esto. Dejé de doblar una de las camisas de Mark. ¿Qué bodega? La que Bennett Commercial Services tiene en West Belt Drive. La conozco. Hay una venta en proceso. Me senté en el borde de la secadora. Mark nunca me dijo nada. Me lo imaginé. Volteé hacia el pasillo, aunque estaba completamente sola en la casa. ¿Qué tan avanzada va la venta? Lo suficiente como para que creo que deberías ver los documentos. Rachel hizo una pausa. Y hay algo más relacionado con esto. ¿Qué? Una propiedad cerca de Indian Lake. Fruncí el ceño. ¿Qué propiedad? Una cabaña. Esperé a que continuara. Rachel me dijo, Laura, ¿tú y Mark habían estado platicando de comprar una casa en el lago? No. Y por primera vez desde la cena del domingo, dejé de preguntarme si esto tenía que ver con mi orgullo herido. La cabaña estaba en la orilla norte de Indian Lake, como a 1:30 de nuestra casa. Al día siguiente, cuando llegué a su oficina, Rachel giró su laptop hacia mí. No era ninguna mansión con muelle para lancha y 6 recámaras.
Era una casita modesta de 2 recámaras, con paneles grises, un porche con mosquitero y un pedazo de pasto que bajaba hasta el agua. El tipo de lugar que Mark y yo bien podríamos haber visto juntos algún día. Eso era justo lo que más me dolía. ¿Cuánto?, pregunté. 245,000. ¿Y a nombre de quién se está comprando? Rachel amplió el borrador del contrato de compraventa. Había 2 nombres, Mark Bennett y Marilyn Bennett. Los leí 2 veces. Yo no aparecía. No, confirmó Rachel. A lo mejor su mamá está pagando la mitad. A lo mejor. Rachel tenía una forma de decir a lo mejor que te recordaba que esa palabra no era lo mismo que un sí. Después me enseñó los documentos de la bodega. Bennett Commercial Services había comprado ese edificio 7 años atrás. Usábamos una parte para guardar equipo y rentábamos el resto. Al parecer, Mark había decidido que el dinero atado a esa propiedad le serviría más en otro lado. Eso, en sí, no era una mala decisión de negocios. Después de cubrir el saldo de la hipoteca, las cuotas y los gastos de cierre, la empresa esperaba quedarse con algo así como $180,000 limpios. El problema era que planeaba hacer Mark con ese dinero después. Una parte realmente tenía que quedarse en el negocio. 2 de las máquinas pulidoras estaban por terminar su vida útil. Las reservas de efectivo no andaban muy bien. Y uno de nuestros clientes más grandes de oficinas había agarrado la simpática costumbre de pagar a 60 días y llamarle pago a 30. Pero Rachel había encontrado papeles que sugerían que parte de esa transacción estaba coordinada justo con la compra de Indian Lake. ¿Esto es ilegal?, pregunté. No te voy a decir que sí. ¿Está mal? Rachel se recargó en su silla. Como tu abogada, voy a usar un lenguaje menos satisfactorio. Esto levanta preguntas. Ustedes los abogados de verdad saben cómo arruinar una buena frase. Cobramos por hora justo por eso. Se me salió una sonrisa, aunque no quería. Volví a mirar esos 2 nombres, Mark y Marilyn. Meses atrás, Marilyn había estado sentada en nuestro patio tomando limonada cuando dijo, ¿no sería maravilloso que la familia tuviera un lugar junto al agua? Mark estaba en la parrilla en ese momento. Se rió. Tal vez algún día. Yo estaba sentada a 1,5 metros de distancia. Al parecer, ese algún día se había vuelto bastante más organizado desde entonces. ¿Qué pasa si no autorizo la venta de la bodega? Rachel abrió otro documento, bajo el contrato de la sociedad. Esta transacción necesita tu aprobación. Él sabe eso, ¿verdad? Sí, Mark lo sabía. Me acordé de su vieja frase sobre poner en orden el papeleo de la propiedad. Me acordé del documento de refinanciamiento de 6 meses atrás. Claro que lo sabía. ¿Cuándo cierra la venta? El viernes. Me le quedé viendo. Era martes. Pero si nunca me ha pedido que firme nada, le dije. Rachel me lanzó una mirada. Si lo iba a hacer. Y lo hizo, el miércoles en la mañana. Yo estaba parada en la barra untando mantequilla en el pan tostado cuando Mark entró a la cocina, ya listo para irse a trabajar. Se sirvió café y dijo, oye, necesito que firmes unos papeles aburridos del seguro el viernes. Yo seguí untando mantequilla. ¿Qué tipo de trámite de la empresa? Del seguro. De la propiedad. Todo es parte de lo mismo. No más son 5 minutos. Agarró su café y se fue hacia el garaje. No dejes que se me olvide. No te dejo. Me dio un beso en la sien al pasar. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé ahí parada, con el cuchillo de la mantequilla en la mano. Ese beso me molestó más que la mentira. Durante los siguientes 2 días tuve muchas oportunidades para encararlo. El jueves en la noche, él estaba acomodando el lavavajillas mientras yo limpiaba la barra. ¿No sientes que el refrigerador está haciendo más ruido?, preguntó. Puede ser. Deberíamos cambiarlo antes de Thanksgiving. Tal vez. Abrió el congelador y se quedó viendo adentro. ¿Nos hace falta helado? Ya tenemos helado. Ese es de vainilla, no cuenta igual. Puso cara de ofendido, como en defensa del chocolate.
Lo vi ahí parado en calcetines, discutiendo por el sabor del helado, y por unos segundos casi logré convencerme de que los documentos de Rachel tenían alguna explicación inocente. Este era el mismo hombre que había vendido su lancha en el 2002 porque andábamos cortos para pagar la nómina. Amaba esa lancha. Se quejó de haberla vendido durante los siguientes 11 años, más o menos. Ese Mark no me haría algo así, comprar una propiedad a mis espaldas. Pero la gente no cambia de la noche a la mañana. A veces solo se va acomodando, haciendo una cosita tras otra, porque nadie los detiene a tiempo. El viernes en la tarde, Mark llegó temprano a la casa. Puso una carpeta azul sobre la isla de la cocina, justo donde yo estaba haciendo la lista del súper. ¿Qué es esto? Lo que te dije. Las cosas que necesitan tu firma. Abrió la carpeta y le dio unos golpecitos a una pestaña amarilla. Tu firma aquí. Levanté la primera hoja. Mark agarró una manzana del frutero. Empecé a leer. Como a los 3 minutos, revisó su teléfono. A los 5, dijo, Laura, ¿en serio? Dijiste que firmarlo tomaba 5 minutos. Lo estoy leyendo. Es lo normal. Pasé otra hoja. Entonces debería ser fácil de entender. Dejó de comerse la manzana. Llegué a los documentos de la venta. West Belt Drive, precio de venta, costos de cierre, liquidación del préstamo. Leí lo suficiente para asegurarme de que coincidiera con lo que había hablado con Rachel. Luego levanté la vista. ¿En cuánto se está vendiendo la bodega? Mark ni siquiera parpadeó antes de decir, ¿quién te dijo de eso? Bajé el papel. Interesante. ¿Qué? No preguntaste, ¿cuál bodega? Punto. Se me quedó viendo. Laura, no preguntaste qué quise decir. Preguntaste quién me dijo. Aventó el corazón de la manzana al bote de basura. ¿Fue Frank? No. ¿Entonces quién? ¿Por qué importa eso? Porque son asuntos de la empresa. Casi me da risa. Ah, ¿ahora sí son asuntos de la empresa? Se sobó la frente. La bodega está subutilizada. La vamos a vender. Necesitamos liquidez. Está bien, le dije. Eso, al parecer, lo descolocó por completo. Está bien, entiendo por qué vender la bodega puede tener sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Reinvertirlo? Todo. Volteó a otro lado apenas medio segundo. Pero fue suficiente. ¿Cómo está Indian Lake en esta temporada?, le pregunté. Todo su cuerpo se quedó paralizado. ¿Perdón? La cabaña. Silencio. Después jaló una silla. Bueno, antes de que te alteres. Estoy notablemente tranquila. Mi mamá y yo hemos estado buscando un lugar. Ya sé. Sería para todos. ¿Todos? La familia. Mi familia también. No hagas eso. Lo pregunto porque mi nombre no aparece en el contrato. Suspiró. Mi mamá iba a aportar dinero. ¿Cuánto? Todavía no cerramos los detalles. Pero sí cerraron lo suficiente como para poner su nombre en un contrato de compraventa. Es un borrador, y el dinero. Empezó a caminar de un lado a otro entre la isla y la mesa del desayuno. La empresa de todas formas necesita vender la bodega. Liberamos capital, reponemos equipo, estabilizamos el flujo de efectivo, y luego decidimos que tiene sentido. ¿Decidimos? Sí, decidimos. Qué chistoso, porque parece que me perdí todas esas decisiones. Se detuvo. Tú no has estado involucrada en el negocio desde hace años, Laura. Ahí estaba, otra vez. No un perdón. No un debí habértelo dicho. Bajé la mirada hacia los documentos. Entonces, cuando la empresa debe dinero, mi firma sí importa. No estoy diciendo eso. Cuando se vende un activo de la empresa, de repente sí me necesitan. Estás retorciendo esto. Pero cuando sobra dinero, ya no estoy lo suficientemente involucrada como para preguntar a dónde va. Se le tensó la mandíbula.
No has tocado la operación diaria en 10 años, y ahora de repente vuelves a ser dueña. Lo miré fijamente. Nunca dejé de serlo. No respondió. Solo dejaste de decirlo en voz alta. Cerré la carpeta. No voy a firmar esto hoy. La silla rechinó contra el piso cuando se levantó. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Puedes tronar toda la venta. Entonces sugiero que hablemos con el comprador. Laura, esto no es uno de tus puntitos sobre el respeto. Hay empleados que dependen de esta empresa. Eso me pegó exactamente donde él quería que me pegara. Sabía que yo quería a esa gente. A algunos los conocía desde antes de que compráramos nuestra casa. Lo sé, le dije. Entonces fírmalo. No. Se me quedó viendo. Nos vas a costar una fortuna por tu orgullo. Quise contestarle. Tenía varias respuestas, ninguna útil en ese momento. En cambio, deslicé la carpeta de regreso sobre la isla. Mark la agarró y salió de la cocina. Un minuto después escuché sus pasos cruzando la sala, y luego la puerta de su estudio cerrarse. Me quedé ahí sentada, sola, y no dejaba de regresar a lo primero que había dicho. No, ¿cuál bodega? No, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera un déjame explicarte. Solo, ¿quién te dijo? Durante días me había estado preguntando si estaba convirtiendo una broma familiar de mal gusto en algo más grande de lo que en realidad era. Ya no me lo preguntaba. Para el lunes en la mañana, el comprador de la bodega estaba amenazando con echarse para atrás. Mark se aseguró de que yo me enterara antes de que terminara mi primera taza de café. Entró a la cocina con la laptop y la puso frente a mí. Lee eso. Vi el correo. El comprador quería confirmación antes del mediodía de que podíamos cumplir con una nueva fecha de cierre. Si no, se iba con otro. Empujé la laptop de regreso hacia él. Está bien. Está bien, sigues diciendo eso como si fuera una palabra rara, Laura. Si este trato se cae, todavía tenemos el préstamo de la bodega encima. Todavía necesitamos 2 máquinas pulidoras nuevas. Y tenemos cuentas por cobrar pasadas de 60 días. Esa parte sí era cierta. Me había pasado el fin de semana revisando los estados financieros con Rachel y Frank. La empresa no se estaba desmoronando, pero tampoco nadaba en dinero. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Firma los documentos. No. Levantó las manos, exasperado. Entonces, ¿qué es lo que quieres exactamente? Transparencia total. Ya te dije para qué es la venta, después de que te agarré en la mentira. Volteó a otro lado. Continué, la venta de la bodega puede seguir adelante. El dinero se queda en la empresa, a menos que los dos aprobemos cualquier otra cosa. Lo de la cabaña es aparte. Tú no puedes regresar así nada más al negocio y empezar a poner condiciones. Se me quedó viendo. Al parecer, sí puedo poner exactamente esas condiciones. No le gustó nada esa cuenta. Para el mediodía, Rachel ya había mandado las condiciones propuestas por los canales correctos. Mark se quejó de cada una. Después las aceptó. El comprador se quedó. La venta se reprogramó. Nadie perdió su trabajo. Nadie perdió el seguro médico. Y Mark no compró ninguna cabaña en el lago con su mamá. Debí sentirme victoriosa. La verdad, solo me sentía cansada. Entonces llamó Marilyn. Estaba en el estacionamiento del súper cuando apareció su nombre en mi teléfono. Por un segundo consideré dejarlo timbrar. Ganó la curiosidad. Bueno. ¿Qué le estás haciendo a mi hijo? No, hola, Marilyn. Ella siempre había sido bien directa. Acabo de comprar pechugas de pollo, antes de eso fui a la lavandería. No te hagas la graciosa conmigo. Está bien. Mark dice que tiene su empresa secuestrada. Cerré los ojos. ¿Nuestra empresa? Se rió. De verdad se rió. Laura, tú hacías papeleo en una mesa de comedor hace 20 años. Más bien 26. Ese no es el punto.
pues parece sorprendentemente relevante. Yo sé quién construyó esa empresa. Ah, sí. Su voz se afiló. Mi hijo se mató trabajando mientras tú te quedabas en la casa. Casi le recordé lo de la nómina, las renovaciones de seguros, las llamadas con clientes, a Emily, los años en que yo tenía mi propio trabajo y además ayudaba a Mark en las noches. En cambio, le pregunté, ¿Mark le explicó cómo funciona la propiedad de la empresa? No me importa lo que diga un papel. Esa frase explicaba más de lo que Marilyn se daba cuenta. Continuó, siempre tuviste talento para hacértela importante. Miré por el parabrisas hacia dos personas discutiendo por un carrito del súper. Al parecer, aprendí de su hijo. Colgó. Me quedé sentada un minuto más antes de entrar. Y mientras empujaba el carrito hacia la sección de frutas y verduras, me acordé de algo que Marilyn me había contado años atrás. Su esposo, Ray, había sido dueño de una ferretería de barrio antes de morir. Marilyn contestaba teléfonos ahí, llevaba las cuentas, pagaba las facturas, cubría la caja cuando alguien se reportaba enfermo. Una vez, en Thanksgiving, Denise había comentado que mamá prácticamente manejaba ese negocio ella sola. Marilyn le había restado importancia con la mano. ¡Ay, qué tontería! Tu papá lo manejaba. Yo nomás ayudaba. Recordaba exactamente como lo había dicho, no con modestia, sino como si de verdad creyera que lo que ella hacía no contaba como trabajo. Eso no justificaba cómo me trataba a mí, pero al fin entendí una parte de todo esto. Marilyn se había pasado toda su vida adulta midiendo con una regla que hacía desaparecer el trabajo de las mujeres. Y a ella misma se había medido primero con esa regla. Por desgracia, entender a alguien no lo hace menos agotador. Una semana después me llevé otra lección, y esta vino con hojas de cálculo. En privado, yo ya había empezado a imaginar que mi 50% de Bennett Commercial Services me daría una salida financiera limpia si Mark y yo nos separábamos. Todavía no estaba planeando un divorcio, pero ya andaba haciendo esas cuentas que hace la gente cuando tiene miedo. La mitad de la empresa, la mitad del valor de la casa, el retiro. Tal vez sí iba a estar bien. Entonces Rachel me llamó a su oficina con la información preliminar de evaluación. Tenía un cuaderno amarillo frente a ella. Eso nunca era buena señal. La empresa sí tiene valor, dijo. Pero estás pensando en ese valor como piensa la gente en el número que aparece en CEO. Odio cuando adivinas lo que estoy pensando. Riesgo del oficio. Me fue explicando todo, la deuda del equipo, los márgenes ajustados, un cliente grande que representaba demasiado del ingreso anual, cuentas por cobrar pendientes, y Mark mismo. ¿Qué tiene que ver Mark con la evaluación? Mucho. Algunos clientes se quedan por la empresa. Otros se quedan porque tienen el celular de Mark y le han estado marcando a él directamente por 15 años. Entonces, si Mark desaparece mañana, es probable que parte de ese ingreso desaparezca con él. Eso también es parte del riesgo. Me eché para atrás. O sea que me estás diciendo que Mark vale mucho. A Rachel casi se le escapó una sonrisa. Me doy cuenta de que el momento es bastante inoportuno. No me reí. Ella continuó, tú eres dueña del 50%. Eso no significa que alguien te va a entregar el 50% del número que a Mark le gusta presumir. Ahí, en esa sala de juntas, se murió mi pequeña fantasía. Nada de millones, nada de un cheque gigante. Y desde luego, no lo suficiente como para que empezar de nuevo fuera algo fácil. En las siguientes semanas, la realidad se puso todavía menos atractiva. Empezaron a llegar las facturas legales. Rachel no era barata. Los peritos valuadores tampoco. Actualicé mi currículum por primera vez en años y busqué empleos de seguros comerciales por Columbus. La mitad de las vacantes mencionaban programas que yo nunca había usado. Una pedía dominio avanzado de flujos de trabajo en CRM. Tuve que buscar en Google qué significaba eso. A los 52 años, con 26 años de matrimonio a cuestas, me senté en la mesa de mi cocina preguntándome si todavía estaba capacitada para hacer un trabajo en el que antes había sido buena. Fue justo entonces cuando Mark hizo su oferta. Me compraría mi parte de la empresa por una cantidad bastante menor de lo que yo esperaba,
pero me pagaría rápido. Sin pleito prolongado, sin batalla costosa de evaluación, sin incertidumbre. «Podemos arreglar esto», me dijo una noche. Para ese entonces ya llevaba días durmiendo en el cuarto de visitas, pero esa noche nos sentamos juntos en la mesa de la cocina. Por primera vez en semanas, sonaba otra vez como mi esposo. No quiero que 26 años terminen así. Yo tampoco quería eso. Esa es la parte que nadie te explica cuando estás enojada con alguien a quien has amado la mayor parte de tu vida adulta. Puedes querer irte a la hora del desayuno y extrañarlo a la hora de la cena. Miré su oferta. Tal vez la paz valía algo. Tal vez el orgullo salía caro. Tal vez podía aceptar menos y seguir adelante. Entonces Mark estiró la mano por encima de la mesa. Podemos volver a la normalidad. Miré su mano. ¿Cómo se ve esa normalidad? Que dejes de tratar cada decisión del negocio como si necesitara tu permiso. Retiré mi mano. Algunas sí necesitan mi permiso. Suspiró. Exactamente de eso estoy hablando. Y entonces lo dijo, tienes que dejar de tratarte como si fueras mi socia. Por un segundo, casi admiré su consistencia. Hasta su disculpa requería que yo desapareciera. Unos días después llamó Emily. Para entonces ya había entendido lo suficiente como para saber que estábamos en serios problemas. Papá dice que lo estás obligando a salirse de la empresa. No es cierto. Dice que estás usando lo de la propiedad en su contra. ¿Lo de la propiedad, mamá? Por favor. Me quedé callada. Se escuchaba agotada. No debí meterte en esto, le dije. Ninguno de los dos debió. Tienes razón. Te quiero a ti. Quiero a mi papá. No voy a ser el jurado. No lo vas a hacer. Lo decía en serio. Pasara lo que pasara entre Mark y yo, nuestra hija no se iba a convertir en la evidencia número 1. Ese jueves por la tarde estaba sentada frente a la computadora, mirando otra vez la propuesta de compra de Mark. Tenía el cursor sobre un correo para Rachel. Ya casi me había convencido de decirle que negociara desde ahí. Entonces me vibró el celular. Era Carlos Ramírez. Carlos llevaba con Bennett Commercial Services casi desde el principio. Cena anual el jueves que viene. Si vas a venir, ¿verdad? Escribí, no creo que Mark quiera que vaya. La respuesta llegó casi de inmediato, no te pregunté qué quiere Mark. Y luego otro mensaje, tú firmaste mi primer cheque. Ven a comerte una lasaña. Me quedé viendo ese mensaje un buen rato. Después cerré la propuesta de Mark y escribí, está bien. Casi no voy. Manejé hasta el restaurante, encontré dónde estacionarme, apagué el motor y me quedé ahí sentada, con las dos manos en el volante. La cena anual de Bennett Commercial Services se hacía en Bellinis, un restaurante italiano familiar del noroeste de Columbus. Lo usábamos desde hacía años porque tenían un salón privado lo bastante grande para empleados y sus parejas, sin tener que comprometernos con algún paquete de banquetes de hotel. A través de las ventanas del frente alcanzaba a ver gente moviéndose adentro. Gente que conocía, gente que no veía desde hacía años. Por un momento, me sentí ridícula. Tenía 52 años, sentada en un estacionamiento porque me daba miedo entrar a la cena de una empresa de la que, legalmente, era dueña de la mitad. Entonces alguien tocó mi ventana. Pegué un brinco. Carlos Ramírez estaba parado afuera, sonriendo. Bajé el vidrio. ¿Piensas cenar aquí afuera? Lo estaba considerando. Cobran extra por la lasaña en el estacionamiento. Me reí. Carlos abrió mi puerta. Ándale, vamos. Ahí se acabó mi escape elegante. No traía nada llamativo puesto. Pantalón negro, tacones bajos, una blusa verde oscuro, los aretitos de oro que Emily me regaló en Navidad. No iba a ser una entrada triunfal. Por desgracia, la hice de todos modos. Mark estaba parado cerca de la barra platicando con dos supervisores cuando me vio. Se quedó a media frase. Marilyn estaba sentada con Denise en una de las mesas. Ella me vio después. Vaya, dijo cuando ya estaba lo bastante cerca. Esto va a estar interesante. Me prometieron lasaña.
Carlos, todavía a mi lado, dijo, yo cumplo mis promesas. Hasta Denise sonrió con eso. Mark no. Se acercó unos minutos después. ¿Puedo hablar contigo? Estamos hablando. En privado. Carlos entendió la indirecta y se alejó. Mark bajó la voz. ¿Por qué viniste? Carlos me invitó. Es una cena de empleados. Lo sé. No vienes desde hace años. Eso también lo sé. Se me quedó viendo. ¿Estás tratando de demostrar algo? No, esa era la verdad. No traía documentos en la bolsa. Rachel ni siquiera sabía que yo estaba ahí. No había ensayado nada frente al espejo. Simplemente quería cenar. Y tal vez quería descubrir si todavía existía alguna parte de esa empresa donde yo apareciera fuera de la versión de la historia que contaba Mark. Nos sentamos. La cena, al principio, resultó sorprendentemente normal. Platiqué con Janice Miller, que había trabajado en la oficina años atrás. Carlos me presentó de nuevo a su esposa, porque al parecer se me había olvidado que ya la había conocido 2 veces. Un supervisor más joven, Tyler, me decía señora Bennett hasta que finalmente le dije que si lo repetía una vez más, le iba a sumar 10 años de edad nomás por rencor. Durante 40 minutos casi hasta la disfruté. Entonces Mark se puso de pie para dar su discurso. Siempre había sido bueno para eso. Agradeció a todos por otro año exitoso. Habló de cómo empezó con una camioneta usada y 2 contratos de limpieza de oficinas. Mencionó los años en que limpiaba edificios él mismo durante el día y hacía cotizaciones en la noche. Todo cierto. Luego dijo, mucha gente pensó que yo estaba loco. Algunos se rieron. Mi papá pensaba que debía quedarme con un sueldo fijo, pero mi mamá siempre creyó que iba a lograr algo grande. Marilyn sonrió con orgullo. Mark levantó su copa hacia ella. Por la persona que creyó en mí antes que nadie más. La gente aplaudió. Yo no. No porque Marilyn no mereciera su agradecimiento, sino porque yo me acordaba de estar sentada en la mesa de nuestro comedor, capturando facturas a las 11:30 de la noche mientras amamantaba a Emily cada 3 horas. Al parecer, yo nunca había creído en él. Solo había estado cerca, con el QuickBooks abierto. Mark agradeció a varios empleados más. Después empezó a cerrar su discurso. Carlos gritó desde 2 mesas más allá, «Se te está olvidando alguien». Mark sonrió. Seguro se me están olvidando varios. Laura. El salón se puso más silencioso. Mark me miró. Después soltó una pequeña risa. Claro, Laura me apoyó desde la casa durante todos esos años locos del principio. Me apoyó desde la casa. Bajé la vista hacia mi vaso de agua. Marilyn asintió. Así es. Todo hombre exitoso necesita una esposa que lo apoye. Yo seguía sin decir nada. Carlos sí habló. Ella me contrató. La sonrisa de Mark se puso tensa. Carlos miró alrededor del salón. Laura me contrató en el 2002. Janice levantó la mano. Ella me entregaba mi cheque cada viernes. Alguien por atrás dijo, ¿no era ella también la que manejaba lo del seguro? Sí, contestó Janice. Durante años. Mark puso una mano en el respaldo de su silla. Está bien, nadie está diciendo que Laura no ayudó. Marilyn, al parecer, decidió que Mark necesitaba que lo rescataran. Nadie le está quitando mérito a Laura, dijo. Pero tampoco reescribamos la historia. Mark creó lo que todos ustedes tienen hoy. El salón se quedó incómodamente callado. Me miró. No hay nada de que avergonzarse en admitir que tu esposo te dio la vida que tienes. Ahí estaba otra vez. Diferente escena, misma mujer, misma historia. Volteé a ver a Mark. ¿Quieres contarle? Sus ojos se entrecerraron. Laura, no. Marilyn se giró hacia él. ¿Contarme qué? Nadie se movió. Podía escuchar a un mesero recogiendo platos en el comedor principal. Dije, cuéntale a tu mamá quién es dueño de Bennett Commercial Services.
Mark miró alrededor de la mesa, luego a mí. ¿En serio? Sí. Pasó el pulgar por el borde de su copa. Los dos. Somos dueños los dos. Marilyn frunció el ceño. ¿Los dos? ¿Quiénes? Frank Delaney estaba sentado 3 lugares después de Carlos. Dejó el tenedor sobre el plato. Mark y Laura, 50 y 50, desde el año 2000. Marilyn se le quedó viendo. Eso no puede ser cierto. Frank le dio un trago a su agua. El servicio de impuestos ha sido sorprendentemente tolerante con eso durante 26 años. Algunos se rieron. Yo también. Marilyn no. Pero Laura no ha trabajado ahí en años. Carlos se recargó en su silla. Usted tampoco. Eso zanjó el tema. Entonces Janice habló, en voz baja. Cuando a Bill le hicieron el bypass, Laura me llamó. Volteé hacia ella. Casi se me había olvidado, pero a Janice no. Me dijo que me quedara en el hospital con él. Que mi cheque iba a estar ahí el viernes, y que todo lo demás lo resolveríamos después. Me miró. Eso me pegó más fuerte que cualquier otra cosa esa noche. No el 50%, no el contrato de la sociedad. El hecho de que algo que había hecho 20 años atrás, porque simplemente había que hacerlo, alguien todavía lo recordara. La cara de Mark se había puesto roja. Así que este era el plan. Lo miré. ¿Qué plan? Venir aquí a humillarme frente a mis empleados. Tus empleados me invitaron. Pudiste haber arreglado todo esto en privado. Me le quedé viendo. Mark, llevo 26 años siendo privada. Negó con la cabeza. Esto es increíble. No, lo increíble es que decir la verdad te parezca una humillación. Nadie dijo nada más. No quería armar un juicio en pleno restaurante, así que lo dejé simple. No le he sacado dinero a esta empresa. No detuve la venta de la bodega. No amenacé el trabajo de nadie. Nada más pedí ver una transacción importante antes de firmarla. Mark interrumpió. La retrasaste varios días. Llevas fuera de la operación 10 años. Sí. Entonces deja de actuar como si hubieras construido todo lo que yo construí. Ese fue el momento. Pude haberle recitado cada factura, cada llamada con clientes, cada noche sentada en esa mesa del comedor. No lo hice. No, dije. Esa es la diferencia entre tú y yo. Me miró. Yo no estoy reclamando tu mitad. Esperé. Te estoy pidiendo que dejes de reclamar la mía. Nadie se rió. Marilyn bajó la vista hacia su servilleta. Me giré hacia ella. Tenías razón en algo, Marilyn. Mark trabajó muy duro. Levantó la mirada. Yo también. Agarré mi bolsa. Carlos dijo, te vas antes del postre. Al parecer ya me salieron estándares. Eso sacó una risita pequeña, que fue exactamente suficiente. Afuera, el aire se había puesto frío. Iba a la mitad del camino hacia mi carro cuando escuché la puerta del restaurante abrirse detrás de mí. Laura. Mark. Me detuve. Se acercó, pero no con el enojo que yo esperaba. Se veía cansado, casi asustado. ¿De verdad vas a terminar 26 años por esto? Por un segundo vi al hombre con el que me había casado, y eso hizo mi respuesta más difícil. No, Mark. Esperó. Desbloqueé mi carro. Estoy tratando de calcular cuántos años hace que tú ya lo terminaste. Después me subí y manejé a la casa. La cena de la empresa no salvó mi matrimonio. Tampoco lo terminó esa misma noche. La vida real es inconveniente de esa manera. Puedes decir la frase perfecta en el estacionamiento de un restaurante, manejar a tu casa sintiéndote completamente segura, y despertar al día siguiente preguntándote quién se queda con la cafetera buena si se separan. Mark llegó a la casa como 1 hora después que yo. Durmió en el cuarto de visitas. A la mañana siguiente nos cruzamos en la cocina. Abrió la alacena. Ya no hay filtros. Compré el lunes. ¿Dónde? Segundo estante de la despensa.
los encontró. Gracias. Esa fue nuestra primera conversación después de que 26 años de matrimonio se abrieran en pedazos frente a 30 personas. Filtros de café otra vez. Así es la vida real. En menos de 2 semanas ya estábamos hablando a través de abogados. No porque Mark y yo no pudiéramos hablarnos directamente, sino porque cada vez que intentábamos hablar de dinero, dejábamos de escuchar lo que el otro en realidad estaba diciendo. Él pensaba que yo quería castigarlo. Yo pensaba que él quería borrarme lo más barato posible. A veces los dos teníamos razón. La evaluación del negocio se convirtió en la pelea más grande. A Mark le chocó la primera cifra. A mí me chocó la segunda. Los peritos usaban frases como ganancias normalizadas y plusvalía personal mientras yo pensaba, ¿alguien me puede decir nada más si voy a poder pagar una casa de 2 recámaras? Rachel me mantenía con los pies en la tierra. Una tarde, después de que me pasé 10 minutos quejándome de un ajuste en la evaluación, dejó la pluma sobre la mesa. Laura, ¿cómo quieres que se vea tu vida dentro de un año? De preferencia sin tus facturas. Entonces deja de llamarme. Me reí. Ella no. Hablo en serio. Puedes pelear cada número. Hasta puedes ganar algunas de esas peleas. Pero ganar también cuesta dinero. Eso fue algo que tuve que aprender, tener la razón no era gratis. Tampoco lo era irse. Mark finalmente aceptó comprarme mi parte de Bennett Commercial Services mediante pagos repartidos a lo largo de varios años. No fue un cheque gigante. No hubo champán. Nadie me entregó una maleta llena de billetes mientras Mark se quedaba parado bajo la lluvia, arrepentido de sus decisiones de vida. La cifra fue justa, no perfecta. Justa. Nuestra casa en Dublín se puso en venta. Eso me dolió más que vender mi parte de la empresa. Habíamos vivido ahí 18 años. Emily había aprendido a manejar en esa cochera. Había marcas de lápiz en la puerta del cuarto de lavado, donde le medíamos la estatura año con año, hasta que cumplió 14 y anunció que medir a los niños le parecía de lo más incómodo. La pareja joven que compró la casa tenía 2 niños pequeños. En el cierre, la esposa me preguntó si quería que borraran las marcas de estatura antes de mudarse. No, le dije. Pinten encima si quieren. No lo hicieron. Después me contó que pensaba poner las marcas de sus hijos junto a las de Emily. Eso me gustó. La cabaña de Indian Lake nunca se concretó. Mark se quedó con la empresa. Yo me quedé con mis cuentas de retiro según los términos del acuerdo, recibí mi parte de los bienes matrimoniales, y empecé a buscar un lugar más pequeño. Encontré un townhouse como a 15 minutos de ahí. 2 recámaras, cochera para un carro, un patiecito diminuto. La cocina no era ni la mitad de bonita que la que había dejado atrás, pero cada cajón ahí adentro era mío. Eso se sintió sorprendentemente bien. La parte más difícil fue el trabajo. Le hablé a una mujer llamada Susan Keller, que había trabajado conmigo en seguros comerciales años atrás. Ahora dirigía su propia agencia independiente. Yo esperaba una comida cordial. En vez de eso, me dijo, ¿puedes empezar 3 días a la semana? Casi se me cae el teléfono. Ni siquiera me has entrevistado. Trabajé contigo 7 años. Eso fue hace mucho. También la prepa, y todavía sé leer. El primer mes me bajó los humos. El negocio de los seguros no se había quedado esperando pacientemente a que Laura Bennett regresara. El software era distinto. Los portales eran distintos. La mitad del papeleo ya ni siquiera era papel. Al tercer día, me quedé bloqueada del sistema de clientes 2 veces antes del almuerzo. Un compañero de 27 años llamado Joe se acercó. ¿Necesitas ayuda? No. Esperó. Sí. Lo arregló en unos 40 segundos. Le dije, antes yo manejaba la nómina de 28 personas. ¡Qué bien! Manejaba auditorías de compensación laboral. Impresionante. Negociaba renovaciones comerciales. Volteó a ver mi pantalla. Y hoy estamos dominando el arte de las contraseñas. Lo miré. Él sonrió de lado.
Me reí tan fuerte que Susan salió de su oficina a ver qué pasaba. Fue ahí cuando supe que iba a estar bien. No porque de repente hubiera vuelto a ser exitosa, sino porque podía ser mala en algo por un tiempo sin sentir vergüenza. Mark y yo finalizamos el divorcio meses después. Emily llegó ese fin de semana. Los tres cenamos juntos. Puede sonar raro, pero después de que todo se acomodó, Mark y yo habíamos logrado ser civilizados el uno con el otro. No exactamente amigos, sino padres, dos personas con una larga historia en común que finalmente habían dejado de pelear por saber de quién era esa historia. Emily levantó su copa para nunca más hacerme escuchar otra conversación sobre evaluación de empresas. Mark dijo, por eso brindo. Yo también. Nos miró a los dos. Lo digo en serio. Le creímos. Unos meses después, Mark me preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Fuimos a un Panera a medio camino entre su casa y la mía. Se veía más grande. Yo probablemente también. Por un rato hablamos de Emily, de la empresa, de nada importante. Luego dijo, te debo una disculpa. Esperé. Creo que empecé a creerme la versión de nuestro matrimonio que me hacía quedar mejor. Le di vueltas a mi café. No solo te la creíste, Mark. Me miró. La necesitabas. Asintió despacio. Sí, la necesitaba. Luego dijo algo que yo no esperaba, estuve mal. Sin explicación después, sin peros. Solo eso. Lo agradecí. No me hizo querer regresar con él. Esa es otra cosa que nadie te cuenta. A veces la disculpa llega justo cuando ya dejaste de necesitarla. Le dije, tu mamá no arruinó nuestro matrimonio. Lo sé. Nada más dijo en voz alta lo que tú ya habías decidido que era cierto. Bajó la vista hacia su café. Eso también lo sé. Esa Navidad, Marilyn me mandó una tarjeta. Nada de llamada, nada de disculpa, solo una tarjeta con un granero nevado en el frente. Adentro había escrito, espero que estés bien. 4 palabras. Después de 26 años con Marilyn, eso prácticamente contaba como una negociación de rehenes. Me reí y la eché al reciclaje. No la odiaba. Tampoco necesitaba tener una relación con ella. Por un tiempo seguí pensando en lo que Mark había dicho aquel domingo. Sin mí, ella no tendría nada. Al principio pensé que mi trabajo era demostrarle que estaba equivocado, ganar más dinero, construir alguna vida nueva espectacular. Volverme tan exitosa que todos los que se rieron en la mesa de Marilyn se sintieran como tontos. Pero eso seguiría significando dejar que ellos decidieran qué era lo que contaba. Yo había trabajado. Había criado a nuestra hija. Había ayudado a construir una empresa. Había apoyado a un hombre al que amaba. También había cometido errores. Uno de ellos fue quedarme callada tanto tiempo, que al final el silencio empezó a parecer un acuerdo. A los 52 años, por fin entendí algo que hubiera querido entender a los 32. Mantener la paz no siempre es lo mismo que quedarse callada. A veces quedarte callada solo hace que sea más fácil creer la versión de ti que inventa otra persona. Mark no perdió todo. Yo tampoco. Nunca se trató de eso. Yo no necesitaba su mitad. Solo necesitaba que dejara de reclamar la mía. Y, más importante todavía, necesitaba dejar de darle a cualquier otra persona la autoridad de decidir cuánto valía yo. Si alguna vez has visto a alguien llevarse el crédito por un trabajo que tú cargaste en silencio, seguramente entiendes por qué esa escena se me quedó grabada. Y si esta historia te recordó a alguien que pasó años siendo subestimado, tal vez valga la pena compartírsela.